Hoy, el Evangelio según el Espiritismo contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida por Allan Kardec, autor del Libro de los Espíritus. La fe inalterable es aquella que puede mirar la razón frente a frente en todas las edades de la humanidad. Traducción del francés, quinta edición, revisada, corregida y modificada. Barcelona, establecimiento tipográfico 1875. Prefacio. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, así que han recibido la orden, se esparcen por toda la superficie de la tierra como un ejército inmerso, parecidos a las estrellas que caen del cielo. Vienen a iluminar el camino y abrir los ojos a los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su orden, en su verdadero sentido, para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las grandes voces del cielo retumban como el sonido de la trompeta, y los coros de los ángeles se reúnen. Hombres, os convidamos al divino concierto, que vuestras manos pulsen la lira, que vuestras voces se unan y que en himno sagrado se extiendan y vibren de una u otra parte del universo. Hombres, hermanos a quien amamos, estamos a vuestro lado. Amaos también unos a otros y decid desde el fondo de vuestro corazón, haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo, Señor, Señor, y podréis entrar en el reino de los cielos, el Espíritu de verdad. Nota. La introducción anterior obtenida por conducto mediánico reasume a la vez el verdadero carácter del espiritismo y el objeto de esta obra. Por tal razón ha sido puesta aquí como prefacio. Introducción. Objeto de esta obra. Las materias contenidas en los evangelios pueden dividirse en 5 partes: los actos ordinarios de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que han servido para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Si las 4 primeras han sido objeto de controversias, la última ha subsistido inatacable. Ante este código divino, la misma incredulidad se inclina, y él es el terreno en donde pueden encontrarse todos los cultos. El estandarte bajo el cual todos pueden abrigarse, cualquiera que sean sus creencias, porque nunca ha sido objeto de disputas religiosas, siempre y por todas partes suscitadas por las cuestiones del dogma. Por lo demás, si las sectas hubiesen discutido, hubieran encontrado en ellas su propia condenación, porque la mayoría han tomado en consideración más la parte mística que la parte moral, que exige la reforma de sí mismo. Para los hombres en particular, es una regla de conducta que abraza todas las circunstancias de la vida pública o privada. El principio de todas las relaciones sociales fundadas en la más rigurosa justicia, y sobre todo es el camino infalible de la felicidad verdadera, la parte que nos descorre el velo que cubre la vida futura. Esta parte es el objeto exclusivo de la presente obra. Todo el mundo admira la moral evangélica. Todos proclaman su excelencia y su necesidad, pero muchos lo dicen porque lo han oído decir a los otros, o bajo la fe de algunas máximas proverbiales, pero son pocos los que la conocen a fondo, y menos aún los que la comprenden y saben deducir sus consecuencias. En gran parte, la razón consiste en las dificultades que presenta la lectura del Evangelio, ininteligible para el mayor número. La forma alegórica y el misticismo intencional del lenguaje hacen que la mayor parte lo lean por conciencia y por deber, como leen las oraciones sin comprenderlas, es decir, sin fruto. Los preceptos morales diseminados, confundidos en la masa de otras narraciones,
pasan desapercibidos, siendo entonces imposible atender al conjunto y hacer de él una lectura y una meditación separadas. Es verdad que se han hecho tratados de moral evangélica, pero su estilo literario moderno le han quitado la sencillez primitiva y que constituye a la vez su encanto y autenticidad. Lo mismo sucede con las máximas que se han entresacado, reducidas a su más sencilla expresión proverbial, pues entonces se reducen a aforismos que pierden una parte de su valor y de su interés. Por la falta de los accesorios y de las circunstancias en que se dieron, para evitar estos inconvenientes hemos reunido en esta obra los artículos que pueden constituir, propiamente hablando, un código de moral universal sin distinción de culto. En las citas hemos conservado todo lo útil al desarrollo del pensamiento, quitando o separando solo las cosas extrañas al objeto. Por lo demás, hemos respetado escrupulosamente la traducción original, así como la división por versículos. Pero en lugar de seguir un orden cronológico imposible y sin ventaja real en este asunto, hemos agrupado y colocado metódicamente las máximas según su naturaleza, de manera que tengan relación las unas con las otras en lo posible. Las llamadas de los números de orden de los capítulos y de los versículos permite recurrir a la clasificación vulgar, si se juzga necesario. Si así no hubiésemos precedido nuestro trabajo, que hubiera sido material, hubiese tenido solo una utilidad secundaria. Lo esencial era ponerlo al alcance de todos por la explicación de los puntos oscuros y el desarrollo de todas las consecuencias en vista de la aplicación a las diferentes posiciones de la vida. Esto es lo que hemos intentado con la ayuda de los buenos espíritus que nos asisten. Muchos puntos del Evangelio, de la Biblia y de los autores sagrados en general no son ininteligibles, y muchos de ellos solo nos parecen irracionales por falta de la clave que nos haga comprender su verdadero sentido. Esta clave está completa en el espiritismo. Como han podido convencerse de ellos aquellos que lo han estudiado formalmente, y cómo se comprenderá mejor aún en lo venidero. El espiritismo se encuentra por donde quiera, así en la antigüedad como en las demás épocas. En todas partes se encuentran sus huellas, en los escritos, en las creencias y en los monumentos. Y por esta razón, se abre nuevos horizontes para el porvenir. Arroja también una luz no menos viva sobre los misterios del pasado, como complemento de cada precepto. Hemos añadido algunas instrucciones elegidas entre las dictadas por los espíritus en diferentes países y con la intervención de diferentes médiums. Si estas instrucciones hubiesen salido de un solo origen, hubiera podido sufrir una influencia personal o la del centro. Mientras que la diversidad de orígenes prueba que los espíritus dan sus enseñanzas en todas partes y que no hay nadie privilegiado bajo este concepto. Esta obra es para uso de todos. Cada uno puede sacar de la misma los medios de arreglar su conducta a la moral de Cristo. Además, los espíritas encontrarán en ella las aplicaciones que le conciernen más especialmente, gracias a las comunicaciones establecidas desde hoy en adelante de una manera permanente entre los hombres y el mundo invisible. La ley evangélica enseñada a todas las naciones por los mismos espíritus ya no será letra muerta, porque todos la comprenderán y serán inducidos incesantemente por los consejos de sus guías espirituales a ponerla en práctica. Las instrucciones de los espíritus son verdaderamente las voces del cielo,
que vienen a iluminar a los hombres y a convidarles a la práctica del Evangelio. Dice aquí un pie de página. Sin duda que hubiéramos podido dar sobre cada asunto mayor número de comunicaciones obtenidas en una multitud de poblaciones y centros espíritas que las que citamos. Pero ante todo hemos creído deber evitar la monotonía de las repeticiones inútiles y limitar nuestras elecciones a las que por el fondo y la forma entran más particularmente en el cuadro de esta obra, reservando para ulteriores publicaciones las que no han podido publicarse en esta. En cuanto a los mediums, nos hemos abstenido de nombrarlos. La mayor parte nos lo han pedido, y en este caso no convenía hacer excepciones. Por otra parte, los nombres de los medios no hubieran dado más valor a la obra del Espíritu. En este caso solo hubiera sido una satisfacción de amor propio, lo que nos gusta a los medios verdaderamente formales. Comprenden que siendo su papel puramente pasivo, el valor de las comunicaciones en nada realiza su mérito personal y que sería pueril envanecerse por un trabajo de inteligencia al que solo se presta un concurso mecánico. Sigo con la introducción. Segundo, autoridad de la doctrina espírita. Comprobación universal de la enseñanza de los espíritus. Si la doctrina espírita fuese una concepción puramente humana, no tendría otra garantía que las luces del que lo hubiera concebido. Y nadie en la tierra podría tener la pretensión fundada de poseer él solo la verdad absoluta. Si los espíritus que la han revelado se hubiesen manifestado a un solo hombre, nada garantizaría su origen, porque sería menester creer bajo su palabra al que dijera que había recibido sus enseñanzas. Concediéndole una completa sinceridad a lo más, podría convencer a las personas que lo rodeasen. Podría tener sectarios, pero nunca conseguiría reunir a todo el mundo. Dios ha querido que la nueva revelación llegase a los hombres por un camino más rápido y más auténtico. Por eso han encargado a los espíritus el llevarla de uno a otro polo, manifestándose en todas partes, sin conceder a nadie el privilegio exclusivo de oír su palabra. Un hombre puede ser engañado, puede engañarse a sí mismo, mas no podría suceder lo mismo cuando millones de ellos ven y oyen la misma cosa. Esta es una garantía para cada uno y para todos. Por otra parte, puede hacerse desaparecer a un hombre, pero no puede hacerse que desaparezcan las masas. Puede quemarse los libros, pero no se puede quemar los espíritus. Pues si se quemaran todos los libros, el origen de la doctrina no sería menos invulnerable por los mismos que no están en la tierra, sino que surgen de todas partes y que todos los pueden obtenerla. A falta de hombres para explicarla, habrá siempre espíritus que alcanzan a todo el mundo y a quienes nadie puede alcanzar. En realidad, los mismos espíritus son los que hacen la propaganda, con el auxilio de innumerables médiums que ellos mismos hacen salir en todas partes. Si no hubiesen tenido más que un intérprete, por favorecido que se viera, apenas se conocería el espiritismo. Este mismo intérprete, a cualquier clase que perteneciese, sería objeto de prevención de muchas gentes. No le hubiera aceptado todas las naciones, mientras que comunicándose los espíritus en todas partes, a todos los pueblos, a todas las sectas y a todos los partidos, son aceptados por todos.
El espiritismo no tiene nacionalidad, está fuera de todos los cultos particulares, no ha impuesto por ninguna clase de la sociedad, puesto que cada uno puede recibir instrucciones de sus parientes, de sus amigos de ultratumba. Así debía ser para que pudiese llamar a todos los hombres a la fraternidad. Si no se colocase un terreno neutral, hubiera mantenido las disensiones en vez de calmarlas. Esta universalidad en la enseñanza a los espíritus constituye la fuerza del espiritismo. Esta es también la causa de su rápida propagación, mientras que la voz de un solo hombre, aun cuando hubiese tenido el auxilio de la prensa, hubiera tardado siglos en ser oída de todos. Ahora tenéis millares de voces que se hacen oír simultáneamente en todas partes para proclamar los mismos principios y transmitirlos tanto a los más ignorantes como a los más sabios, a fin de que nadie quede desheredado. Esta es la ventaja que no ha gozado ninguna de las doctrinas que han aparecido hasta hoy. Sí, pues el espiritismo es una verdad, no teme ni la mala voluntad de los hombres, ni las revoluciones morales, ni los cataclismos físicos del globo, porque nada de todo esto puede alcanzar a los espíritus. Pero no es esta la sola ventaja que resulta de semejante posición excepcional. El espiritismo encuentra en ella una garantía muy poderosa contra los cismas que podrían suscitar, ya sea la ambición de algunos, ya sea las contradicciones de ciertos espíritus. Seguramente que estas contradicciones son un escollo, pero llevan consigo el remedio al lado del mal. Se sabe que los espíritus, a consecuencia de la diferencia que existe entre sus capacidades individualmente, están lejos de tener la posesión de la verdad absoluta. Que no a todos les está dado al penetrar ciertos misterios, que su saber es proporcionado a su purificación, que los espíritus vulgares no saben más que los hombres y menos que ciertos hombres que hay entre ellos, como entre estos últimos, presumidos, sabios de falsa instrucción, que creen saber lo que no saben, sistemáticos, que toman sus ideas por la verdad, en fin, que los espíritus de un orden más elevado, los que están completamente desmaterializados, son los únicos que se han despojado de las ideas y preocupaciones terrestres. Pero también se sabe que los espíritus mentirosos no tienen reparo en tomar nombres supuestos para hacer aceptar sus utopías. Resulta de esto que todo lo que está fuera de la enseñanza exclusivamente moral, las revelaciones que cada uno puede obtener, tienen un carácter individual, sin autenticidad, que deben ser consideradas como opiniones personales de tal o cual espíritu, y que se cometería una imprudencia aceptándolas y promulgándolas ligeramente como verdades absolutas. La primera comprobación, sin duda, es la de la razón, a la que es preciso someter sin excepción todo lo que viene de los espíritus. Toda teoría en contradicción manifiesta con el buen sentido, con una lógica rigurosa y con los datos positivos que uno posee, sea quien quiera el que la afirme, debe ser rechazada. Pero esta comprobación es incompleta en muchos casos, a consecuencia de la insuficiencia de las luces de ciertas personas y de la tendencia de muchos a tomar su propio juicio por único árbitro de la verdad.
En caso semejante, ¿qué hacen los hombres que no tienen confianza absoluta en sí mismos? Toman consejo del mayor número y la opinión de la mayoría es su guía. Así debe ser respecto a la enseñanza de los espíritus, cuyos mediums no proporcionan a ellos mismos. La concordancia en las enseñanzas de los espíritus es pues la mejor comprobación, pero es menester también para ello que tengan lugar en ciertas condiciones. La menos segura de todas es la de un mismo medium que pregunta a muchos espíritus sobre un punto dudoso. Es muy evidente que si está bajo el imperio de una obsesión y si tiene que habérselas con un espíritu mentiroso, este espíritu puede decirle la misma cosa bajo nombres diferentes. Tampoco hay una garantía suficiente en la conformidad que se puede obtener por los medios de un solo centro, porque todos pueden estar bajo la misma influencia. La única garantía formal de las enseñanzas de los espíritus está en la concordancia que existe entre las revelaciones hechas espontáneamente con la intervención de un gran número de medios desconocidos, los unos de los otros y de diversos países. Se concibe que no hablamos ahora de las comunicaciones relativas e intereses secundarios, sino de los que hacen referencia a los mismos principios de la doctrina. La experiencia prueba que cuando un principio nuevo debe recibir su solución, se enseña espontáneamente en diferentes puntos a la vez y de una manera idéntica, sino en la forma, al menos en el fondo. Si pues le place a un espíritu el formular un sistema excéntrico basado solo en sus ideas y fuera de la verdad, puede tenerse por seguro que este sistema quedará circunscrito y caerá ante la humanidad de la y caerá ante la unanimidad de las instrucciones dadas en las demás partes. Como ha habido ya diferentes ejemplos, esa unanimidad es la que ha hecho caer todos los sistemas parciales, nacidos en el origen del espiritismo, cuando cada uno explicaba los fenómenos a su modo, y antes de que se conociesen las leyes que rigen las relaciones del mundo visible con el mundo invisible. Tal es la base en que nos apoyamos cuando formulamos un principio de la doctrina, no porque esté conforme con nuestras ideas, lo damos como verdadero. De ninguna manera queremos ser árbitros supremos de la verdad y no decimos a nadie, cree tal cosa, porque la decimos nosotros. Para nosotros, nuestra opinión solo es una opinión personal, que puede ser justa o falsa, porque no somos más infalibles que los otros, ni tampoco es verdadero para nosotros un principio porque se nos ha enseñado, sino porque ha recibido la sanción de la concordancia. En nuestra posición, recibiendo las comunicaciones de cerca de 1000 centros espíritas formales, diseminados por todas las partes del globo, estamos en el caso de ver los principios en que se establece esta concordancia. Esta observación es la que nos ha guiado hasta hoy y las que nos guiará en los nuevos campos que el espíritu está llamado a explorar. Así es que estudiando atentamente las comunicaciones que vienen de diferentes partes, tanto de Francia como la del extranjero, notamos que las revelaciones de una naturaleza enteramente especial, que hay una tendencia a entrar en una nueva senda y que ha llegado el momento de dar un paso más, Estas revelaciones, hechas a menudo con palabras encubiertas, han pasado desapercibidas para muchos de aquellos que les han recibido. Otros se creen que solo ellos la recibieron. Obtenidas aisladamente no tendrían ningún valor para nosotros, pero su coincidencia les da mucha gravedad.
Cuando llegue el momento de darlas toda la publicidad, cada uno se acordará de haber recibido instrucciones en el mismo sentido. Este es el movimiento general que observamos, que estudiamos, con asistencia de nuestros guías espirituales y que nos ayuda a juzgar de la oportunidad que hay para nosotros de hacer o dejar de hacer una cosa. Esta comprobación universal es una garantía para la unidad futura del espiritismo y anulará todas las teorías contradictorias. En esto se buscará en el porvenir el criterio de la verdad, lo que ha contribuido a que tuviera buen éxito la doctrina formulada en el libro de los espíritus y en el libro de los médiuns. Es que en todas partes todos han podido recibir directamente los espíritus la confirmación de lo que encierran. Si en todas partes los espíritus los hubiesen contradicho, hace tiempo que esos libros hubieran sufrido la suerte de todas las concepciones fantásticas. Ni aún el apoyo de la prensa les hubiera salvado del naufragio. Al paso que privados de él, no por esto han dejado de hacer un camino rápido, porque han tenido el apoyo de los espíritus, cuya buena voluntad compensa con ventajas la mala voluntad de los hombres. Lo mismo sucederá con todas las ideas que viniendo de los espíritus o de los hombres no pueden soportar esta comprobación, cuyo poder nadie puede negar. Supongamos, pues, que ciertos espíritus quieran dictar bajo cualquier título un libro en sentido contrario. Supongamos, además, que con una intención hostil y con la mira de desacreditar la doctrina, suscitase la malevolencia comunicaciones apócrifas. ¿Qué influencia podría tener estos escritos si son desmentidos en todas partes por los espíritus? Es menester asegurarse la aprobación de estos últimos antes de lanzar un sistema en su nombre. Del sistema de uno solo al sistema de todos. Hay la misma distancia que de la unidad del infinito. ¿Qué pueden todos los argumentos de los detractores sobre la opinión de las masas cuando millares de voces amigas salidas del espacio vienen de todas partes del universo al seno de cada familia y a batirlos en brecha? La experiencia con respecto a este asunto no ha confirmado ya la teoría. ¿En qué ha venido a parar todas sus publicaciones que debían, digámoslo así, anonadar al espiritismo? ¿Cuál es la que ni siquiera ha logrado detener su marcha? Hasta hoy no se ha mirado la cuestión bajo ese punto de vista, cuestión de las más graves sin duda. Todos han contado consigo mismo, pero no con los espíritus. Al principio de la concordancia es también una garantía contra las alteraciones que podrían hacer experimentar el espiritismo, las sectas que quisieran apoderarse de él en provecho suyo y acomodarlo a sus miras. Cualquiera que intentase desviarlo de su objeto providencial fracasaría por la sencilla razón de que los espíritus, con la universalidad de su enseñanza, harían desaparecer toda modificación que se apartase de la verdad. De todo esto resulta una verdad capital, y es que cualquiera que pretenda poner trabas al curso de las ideas, establecido y sancionado, podrá muy bien causar una pequeña perturbación local y momentánea, pero nunca dominará el conjunto, ni el estado presente, ni el porvenir. También se desprende de esto que las instrucciones dadas por los espíritus sobre los puntos de la doctrina, que aún no se ha dilucidado, no podrá tener fuerza de ley, mientras que permanezcan aisladas, que por consiguiente no pueden ser aceptadas sino con todas las reservas y a título de reseña. De aquí la necesidad de tener en su publicación la mayor prudencia, y en el caso en que se creyese deber publicarlas, conviene no sean presentadas sino como opiniones individuales más o menos probables, pero teniendo en todo caso necesidad de confirmación.
espírita confirmación es la que es necesario esperar ante esto presentar un principio como verdad absoluta. Si no se quiere ser acusado de ligereza o de credulidad irreflexiva, los espíritus superiores en sus comunicaciones proceden con extremada prudencia y no abordan las grandes cuestiones de la doctrina sino gradualmente, a medida que la inteligencia es apta para comprender verdades de un orden más elevado. Y cuando las circunstancias son propicias para la emisión de una nueva idea, por esta razón no la han dicho todos desde un principio, ni tampoco lo han dicho todo hoy. No ha sucedido jamás a las instigaciones de la persona demasiado impacientes, que quieren coger el fruto antes de estar sazonado. Sería pues superfluo querer precipitar el tiempo designado a cada cosa por la providencia, porque entonces los espíritus verdaderamente formales niegan positivamente su curso. Pero los espíritus ligeros, importándoles poco la verdad, contestan a todo. Por esta razón, sobre las preguntas prematuras siempre hay respuestas contradictorias. Los principios emitidos más arriba no son productos de una teoría personal, sino consecuencia forzosa de las condiciones en que se manifiestan los espíritus. Es muy evidente que si un espíritu dice una cosa por un lado, mientras que millones de espíritus dicen lo contrario por otro, la presunción de verdad no puede hallarse de parte del que está solo, ni siquiera aproximarse a su parecer. Por lo demás, pretender que uno solo tenga razón contra todos sería tan ilógico de parte de un espíritu como de parte de los hombres. Los espíritus verdaderamente sabios, si no creen estar bastante ilustrados sobre una cuestión, no la resuelven, jamás de una manera absoluta. Declaran que solo la tratan desde su punto de vista y se aconsejan ellos mismos que se esparce la confirmación. Por grande, hermosa y justa que sea una idea, es imposible que de su principio cuente con todas las opiniones. Los conflictos que de ello resultan son consecuencia inevitable del movimiento que se opera. Son hasta necesarios para hacer resaltar más la verdad y es útil que tenga lugar en su principio para que las ideas falsas se gasten más pronto. Los espíritus que conciben sobre ellos algún temor deben estar bien tranquilos. Todas las pretensiones aisladas caerán por la fuerza de las cosas ante el grande y poderoso criterio de la comprobación universal. No será a la opinión de un hombre a la que se unirán, sino a la voz unánime de los espíritus. No será un hombre, y mucho menos yo, el que funde la ortodoxia espírita. Tampoco será un espíritu el que venga a imponerse a cualquiera que sea. Será la universalidad de los espíritus, comunicándose en toda la tierra por orden de Dios. Este es el carácter esencial de la doctrina espírita. Esta es su fuerza. Esta es su autoridad. Dios ha querido que su ley estuviese cimentada en una base indestructible. Por esto, no ha querido que se apoyase en la frágil cabeza de uno solo. Ante este poderoso aeropago, que no conoce ni espíritu de corporación, ni rivalidades celosas, ni sectas, ni naciones, vendrán a estrellarse todas las oposiciones, todas las ambiciones, todas las pretensiones a la supremacía individual. Si nosotros quisiéramos subsistir nuestras propias ideas a sus decretos soberanos, nosotros mismos nos estrellaríamos. Él solo
es el que resolverá todas las cuestiones litigiosas, el que acallará las disidencias y dará la razón a quien de derecho la tenga. Ante este ante este imponente concierto de todas las voces del cielo, que pueden la opinión de un solo hombre o de un espíritu, menos una gota de agua que se pierda en el océano, menos que la voz del niño que la tempestad sofoca. La opinión universal, esa es el juez supremo, la que habla en definitiva. Se forma de todas las opiniones individuales. Si una de ellas es verdadera, solo tiene en la balanza su peso relativo. Si es falsa, no puede sobrepujar a las otras. En este inmenso concurso, las individualidades desaparecen. Y este es un nuevo jaque al orgullo humano. Este conjunto armonioso se dibuja ya y no concluirá este siglo sin que brille en todo su esplendor de una manera que se fije en todas las incertidumbres, porque de aquí a entonces voces poderosas habrán recibido la misión de hacerse oír para reunir a los hombres bajo un mismo estandarte. Apenas el campo esté suficientemente cultivado. Mientras tanto, el que fluctúa entre dos sistemas opuestos puede observar en qué sentido se pronuncia la opinión general. Este es el indicio cierto del sentido en que se manifiesta la mayoría de los espíritus en los diferentes puntos en que se comunican. Esta es también la señal no menos cierta del sistema que vencerá. Tercero, noticias históricas. Para comprender bien ciertos pasajes del Evangelio es necesario conocer el valor de muchas palabras que se emplean con él con frecuencia y que se caracteriza el estado de las costumbres y de la sociedad judaica de aquella época. No teniendo ya estas palabras para nosotros el mismo sentido, han sido mal interpretadas a menudo y por la misma razón han dejado una especie de incertidumbre. La inteligencia de su significado explica además el sentido verdadero de ciertas máximas que parecen extrañas a primera vista. Samaritanos. Después del cisma de las 10 tribus, Samaria vino a ser la capital del reino disidente de Israel, destruida y vuelta a edificar muchas veces. Fue bajo el dominio de los romanos. La capital de la Samaria, una de las 4 divisiones de Palestina. Herodes, llamado el Grande, la embelleció con suntuosos monumentos y para lisonjear a Augusto, la dio al nombre de Augusta, en griego Sebasté. Los samaritanos casi siempre estuvieron en guerra con los reyes de Judá. Una versión profunda que databa de la separación se perpetuó constantemente entre los dos pueblos que evitaban todas las relaciones recíprocas. Los samaritanos, para hacer la separación más profunda y no tener que ir a Jerusalén para la celebración de las fiestas religiosas, se construyeron un templo particular y adoptaron ciertas reformas. Solo admitían el Pentateuco que contenía la ley de Moisés y rechazaban todos los libros que se unieron después. Los libros sagrados estaban escritos en carácter hebreo de la mayor antigüedad. Para los judíos ortodoxos eran herejes y por lo mismo anatematizados, despreciados y perseguidos. El antagonismo de las dos naciones tenían pues por único principio la diversidad de opiniones religiosas, aunque sus creencias tuviesen el mismo origen.
eran los protestantes de aquel tiempo. Aún se encuentran hoy samaritanos en algunas comarcas de Levante, particularmente en Naplousa y en Jaffa. Observan la ley de Moisés con más rigor que los otros judíos y solo entre sí se contraen alianza. Nazarenos, nombre dado en la antigua ley a los judíos que hacían voto, ya temporal, ya vitaliciamente, de conservar una pureza perfecta. Se obligaban a la castidad, a la abstenencia de los licores y a conservar sus cabelleras, como Sansón, Samuel, Juan el Bautista, eran nazarenos. Más tarde, los judíos dieron este nombre a los primeros cristianos, por alusión a Jesús de Nazaret. Esto fue también el nombre de una secta herética de los primeros siglos de la era cristiana, que los mismos que los ebionitas, de los que adoptan ciertos principios, mezclaban las prácticas mosaicas con los dogmas cristianos. Esta secta desapareció en el siglo IV. Publicanos. En la antigua Roma se llamaba así a los arrendadores de las contribuciones públicas encargados del cobro de los impuestos y rentas de toda clase, fuese en la misma Roma o en las otras partes del imperio. Eran análogos a los arrendadores generales y tratantes del antiguo régimen de Francia y a los que aún existen en algunas comarcas. Los peligros que corrían hacia que pasasen desapercibidas las riquezas que adquirían muy a menudo y que en muchos eran producto de exacciones y beneficios escandalosos. El nombre de publicanos se extendió más tarde a todos aquellos que tenían el manejo del tesoro público y los agentes subalternos. Hoy se toma esta palabra como epíteto para designar a los hacendistas y agentes de negocios pocos escrupulosos. Algunas veces se dice, habido como un publicano, rico como un publicano, tratándose de una fortuna mal adquirida. De la dominación romana, el impuesto fue lo que los judíos aceptaron más difícilmente y los que les causó más irritación. De aquí se siguieron motines y se hizo de esto una cuestión religiosa, porque se miraba como contrario a su ley. Hasta se formó un partido poderoso a cuyo frente estaba un tal Judá llamado el Golonita, que tenía por principio no pagar el impuesto. Los judíos tenían pues horror a este y por consiguiente a todos los que estaban encargados de cobrarlo. De aquí vino la aversión a los publicanos de toda clase, entre los cuales podían haber personas muy estimables, pero que en razón de su oficio eran menospreciadas. Lo mismo que los que se relacionaban con ellos y que eran confundidos en igual reprobación. Los judíos de extinción hubieran creído comprometerse teniendo con ellos relaciones de intimidad. Los peajeros eran los preceptores de baja esfera encargados principalmente de cobrar los derechos de entrada en las ciudades. Sus funciones correspondían poco más o menos a las de los aduaneros y receptores de derechos de puerta, quienes merecían la misma reprobación que los publicanos en general. Por otra razón, en el Evangelio se encuentra con frecuencia el nombre de publicano, unido al de los agentes de mala vida. Esta calificación no implicaba la de disolutos y vagos.
era un término de desprecio, sinónimo de gente de mala compañía, indigna de relacionarse con la gente de buena conducta. Fariseos, del hebreo parash, división, separación. La tradición formaba una parte importante de la teología judaica. Consistía en la colección de las interpretaciones sucesivas dadas sobre el sentido de la escritura y que habían venido a ser artículo de dogma. Entre los doctores este asunto era objeto de interminables cuestiones, las más de las veces sobre simples. Cuestiones de palabras o de formas por el estilo de las disputas teológicas y de las sutilezas escolásticas de la Edad Media. De ahí nacieron diferentes sectas que pretendían tener cada una el monopolio de la verdad. Y como acontece casi siempre, se destetaban cordialmente las unas a las otras. Entre estas sectas, la más influyente era la de los fariseos, que tuvo por jefe Geliel, doctor judío que nació en Babilonia, fundador de una escuela célebre en la que enseñaba que la fe solo se debía a las escrituras. Su origen se remonta en el año 180 o 200 antes de Jesucristo. Los fariseos fueron perseguidos en diversas épocas, notablemente bajo el mando de Hircano, soberano pontífice y rey de los judíos. Aristóbulo y Alejandro, rey de Siria, sin embargo, este último, habiéndoles vuelto sus honores y sus bienes, afianzaron su poder que conservaron hasta la ruina de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, época en que desapareció su nombre a consecuencia de la dispersión de los judíos. Los fariseos tomaron una parte activa en la controversia religiosa, servirle observadores de las prácticas exteriores del culto y de las ceremonias, lleno de un celo ardiente de proselitismo. Enemigos de los invasores, afectaban una grande severidad de principios, pero bajo las apariencias de una devoción meticulosa, ocultaban costumbres disolutas, mucho orgullo y sobre todo un amor excesivo de manto. La religión era para ellos más bien un medio de medrar que objeto de fe sincera. Solo tenían en el exterior y la ostentación de la virtud, mas así ejercían una grande influencia sobre el pueblo a cuyos ojos pasaban por unos santos. Por esto eran tan poderosos en Jerusalén. Creían, o al menos hacían ver que creían en la providencia y en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Jesús, que apreciaba ante todo la sencillez y las cualidades del corazón, que prefería en la ley el espíritu que vivifica a la letra que mata, se dedicó durante su misión a desenmascarar la hipocresía de aquellos y por consiguiente tuvo en ellos enemigos encarnizados. Por esto se unieron con los príncipes de los sacerdotes para amotinar al pueblo contra él y hacerle perecer. Escribas, nombre dado a un principio a los secretarios de los reyes de Judá y a ciertos intendentes de los ejércitos judaicos. Más tarde, esta designación se aplicó especialmente a los doctores que enseñaban la ley de Moisés y la interpretación al pueblo. Hacían causa común con los fariseos de cuyos principios participaban y de la antipatía contra los invasores. Y por eso Jesús les confunde en la misma reprobación. Sinagoga, del griego sunagoge, asamblea, congregación. En Judea solo habían un templo, abro comillas, que era el de Salomón, cierro comillas. En Jerusalén, en donde se celebraban las grandes ceremonias del culto.
Los judíos acudían allí todos los años en peregrinación para las principales fiestas, tales como la Pascua, la dedicación, los tabernáculos. Con motivo de estas fiestas hizo Jesús muchos viajes a Jerusalén. Las otras ciudades no tenían templos, sino sinagogas, edificios en donde se reunían los judíos al día del sábado para hacer las oraciones públicas bajo la dirección de los ancianos, de los escribas o de los doctores de la ley. Habían también lectura de libros sagrados que se explicaban y se comentaban. Todos podían tomar allí la palabra. Por esto Jesús, sin ser sacerdote, enseñaba en la sinagoga los días de sábado. Después de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas en las ciudades que habitaban les servían de templos para la celebración del culto. Saduceos. Secta de judíos que se formó hacia el año 248 a.C., llamada así de Sadoc, su fundador. Los saduceos no creían ni en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección, ni en los buenos y malos ángeles. Sin embargo, creían en Dios, pero no esperando nada después de la muerte. No les servían sino con la mira de recompensas temporales, a los que según ellos se limitaba su providencia. La satisfacción de los sentidos era también a sus ojos el objeto esencial de la vida. En cuanto a las escrituras, se atenían al texto de la antigua ley, no admitiendo ni la tradición ni ninguna interpretación. Colocaban las buenas obras y la ejecución pura y simple de la ley sobre las prácticas exteriores del culto. Como se ve, eran los materialistas, los deidistas y los sensualistas de la época. Esta secta era poco numerosa, pero contaba con personajes importantes y vino a ser un partido político constantemente opuesto a los fariseos. Esenienses o esenescens, secta judaica fundada hacia el año 150 antes de Jesucristo. En tiempo de los macabeos y cuyos miembros, que habitaban en una especie de monasterio, formaban entre sí una clase de asociación moral y religiosa. Se distinguían por su costumbre dulces y virtudes austeras. Enseñaban el amor a Dios y al prójimo, la inmortalidad del alma y creían en la resurrección. Vivían en el celibato. Condenaban la esclavitud y la guerra. Sus bienes eran comunes y se entregaban a la agricultura. Opuestos a los saduceos, sensuales que negaban la inmortalidad, a los fariseos rígidos por sus prácticas exteriores, entre las cuales la virtud era aparente. No tomaron parte en ninguna de las querellas que dividían estas dos sectas. Su género de vida se aproximaba a los de los primitivos cristianos y a los principios de moral que profesaban. Han hecho pensar algunas personas que Jesús formó parte de esta secta antes de que empezara su misión pública. Lo que es cierto es que se debió conocerla, pero nada prueba que hubiese afiliado a ella. Y todo lo que se ha escrito sobre este asunto es hipotético. Terapeutas. Derivado del griego terapeutai o terapeuni, que es servir, cuidar, es decir, servidores de Dios o curanderos. Sectarios judíos
contemporáneos de Cristo, establecidos principalmente en Alejandría, Egipto, tenían mucho relación con los esenienses, cuyos principios profesaban, se entregaban a la práctica de la virtud como ellos. Su alimento era un extremo frugal, entregados al celibato, a la contemplación y a la vida solitaria, formaban una verdadera orden religiosa. Filón, filósofo judío platoniano de Alejandría, fue el primero que habló de los terapeutas y los llama una secta del judaísmo. Eusebio, San Jerónimo y otros padres creen que eran cristianos. Leo un pie de página. La muerte de Jesús, que se dice escrita por un hermano eseniense, es un libro completamente apócrifo, escrito con la mira de servir a una opinión y que en sí mismo encierra la prueba de su origen moderno. Cierro pie de página y consigo. Ya fuesen judíos, ya cristianos, es evidente que lo mismo que los esenienses formaron el eslabón entre el judaísmo y el cristianismo. Cuarto, Sócrates y Platón. De que Jesús conociera la secta de los esenienses, no se sigue por esto que tomase de ellos su doctrina y que se hubiese vivido en otro centro, hubiera profesado otros principios. Las grandes ideas nunca se desarrollan súbitamente, las que tienen por base la verdad. Tienen siempre precursores que parcialmente preparan el camino. Después, cuando llega el tiempo, Dios manda a un hombre con misión para reasumir, coordinar y completar estos elementos esparcidos y formar con ellos un cuerpo. De este modo no ha llegado la idea bruscamente a su aparición. Encuentra espíritus dispuestos para aceptarla. Así ha sucedido con la idea cristiana, que fue presentida muchos siglos antes de Jesús y los esenienses, cuyos principios precursores fueron Sócrates y Platón. Sócrates, lo mismo que Cristo, no escribió, o al menos no ha dejado ningún escrito. Lo mismo que él, murió como los criminales, víctima del fanatismo, por haber atacado las creencias vulgares y por haber sobrepuesto la virtud real a la hipocresía y a las formas externas, en una palabra, por haber combatido las precauciones religiosas. Así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas. También fue Sócrates acusado por los fariseos de su tiempo, pues lo ha habido en todas épocas, de corromper a la juventud, proclamando el dogma de la unidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura, del mismo modo que no conocemos la doctrina de Jesús más que los escritos de sus discípulos, tampoco conocemos la de Sócrates más que por los escritos del discípulo Platón. Creemos de utilidad el reasumir aquí sus puntos más culminantes para demostrar su concordancia con los principios del cristianismo. A los que acaso viesen este paralelo una profanación y pretendieran que no puede haber paridad entre la doctrina de un pagano y la de Cristo, contestaremos que la de Sócrates no era pagana, puesto que tenía por objeto combatir el paganismo, que la doctrina de Jesús, más completa y más depurada que la de Sócrates, no pierde nada en la comparación, que la grandeza de la misión divina de Cristo no puede ser aminorada por ello, que por otra parte estos son hechos históricos que no pueden negarse. El hombre ha llegado a la época en que la luz por sí misma sale debajo del celemín. Está bien dispuesto para mirarla de frente. Tanto peor para la que no se atreven a abrir los ojos. Ha llegado el tiempo de mirar las cosas con libertad y de muy alto, y no desde el punto de vista mezquino y reducido a los intereses de secta y de casta. Por otra parte, estas citas probarán que, si Sócrates y Platón presintieron la idea cristiana, se encuentran igualmente en su doctrina los principios fundamentales del espiritismo.
Resumen de la doctrina de Sócrates y Platón. Primero, el hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación existía unida a los tipos primordiales, a la idea de lo verdadero, del bien y de lo bello, de lo que se separa encarnándose y recordando su pasado. Esta es más o menos atormentada por el deseo de volver a él. No puede enunciarse más claramente la distinción y la independencia del principio inteligente y del principio material. Además, es la doctrina de la persistencia del alma, de la vaga intuición que conserva de otro mundo al cual aspira, de su supervivencia al cuerpo, de su salida del mundo espiritual para encarnarse y de su vuelta a ese mundo después de la muerte. Es, en fin, el germen de la doctrina de los ángeles caídos. Segundo, el alma se desvía y se turba cuando se sirve del cuerpo para considerar algún objeto. Tiene vértigos como si estuviese ebria, porque se une a cosas que están por naturaleza sujetas a cambios, en vez de que cuando contempla su propia esencia se dirige hacia lo que es puro, eterno y mortal, y siendo de la misma naturaleza, permanece allí tanto tiempo como puede. Entonces sus extravíos cesan, porque está unida a lo que es inmutable, y este estado del alma es lo que se llama sabiduría. De todo modo, el hombre que considera las cosas de la tierra desde el punto de vista material se hace ilusiones para apreciarlas con exactitud. Es menester verla desde arriba, es decir, desde el punto de vista espiritual. El verdadero sabio debe aislar hasta cierto punto el alma del cuerpo para ver con los ojos del espíritu. Esto es lo que enseña el espiritismo. Tercero, mientras tengamos nuestro cuerpo y el alma se encuentre sumergida en esta corrupción, nunca poseeremos el objeto de nuestros deseos, la verdad. En efecto, el cuerpo nos suscita mil obstáculos por la necesidad que tenemos de cuidarle. Además, nos llena de deseos, de apetitos, de temores, de mil quimeras y de mil tonterías, de manera que con él es imposible ser prudente ni un instante. Pero sí es imposible conocer nada con pureza, mientras el alma está unida al cuerpo. Es necesario que sucedan una de estas dos cosas, o que nunca jamás se conozca la verdad, o que se conozca después de la muerte. Desembarazados de la locura del cuerpo, entonces conversaremos, he de esperar, con hombres igualmente libres, y conoceremos por nosotros mismos la esencia de las cosas. Por esto los verdaderos filósofos se preparan a morir, y la muerte no les parece espantosa. Abro comillas, cielo e infierno, primera parte, capítulo segundo, segunda parte, capítulo primero, cierro comillas. Este es el principio de las facultades del alma, veladas por el intermediario de los órganos corporales y de la expansión de sus facultades después de la muerte. Pero aquí se trata de las almas escogidas, ya purificadas. No sucede lo mismo con las almas impuras. Cuarto, el alma impura en este estado es arrastrada e impelida de nuevo hacia el mundo visible por el horror que tiene a lo invisible e inmaterial. Entonces está errante, se dice, alrededor de los monumentos y de los sepulcros, cerca de las cuales se han visto a veces tan tenebrosas como deben ser las imágenes de las almas que han dejado el cuerpo sin estar enteramente purificadas, y que conservar algo de la forma material lo que hace que puedan verse. Estas son las almas de los buenos, sino las almas de los malos. Vuelvo y repito, estas no son las almas de los buenos, sino las almas de los malos, que están obligadas a permanecer errantes en esos parajes, a donde llevan consigo la pena de su primera vida, y en donde permanecen errantes hasta que los apetitos inherentes a la forma material que ellos se han dado les conduce a un cuerpo, y entonces vuelven sin duda a tomar las mismas costumbres que durante su primera vida eran objeto de sus predilecciones. No solamente se explica aquel principio de la reencarnación con claridad, sino que está descrito el mismo modo que la demuestra el espiritismo en las evoluciones. El estado de las almas que aún están bajo el imperio de la materia. Hay más, y es que
dice que la reencarnación en un cuerpo material es consecuencia de la impureza del alma, mientras que las almas purificadas están dispensadas de hacerlo. El espiritismo no dice otra cosa. Añade solamente que el alma, que ha tomado buenas resoluciones en el estado errante y que se halla con conocimientos adquiridos, tiene el renacer menudos defectos, más virtudes y más ideas intuitivas que no tenía en su precedente existencia, y que de este modo cada existencia implica para ella un progreso intelectual y moral. Abro comillas, cielo, infierno, segunda parte. Cierro comillas. Quinto, después de la muerte, el genio daimón, demonio, que nos ha sido destinado durante nuestra vida, nos conduce a un paraje en donde se reúnen todos aquellos que deben ser conducidos a las hadas para ser juzgados. Las almas, después de haber permanecido en las hadas el tiempo necesario, son conducidas a esta vida en numerosos y largos periodos. Esta es la doctrina de los ángeles guardianes, espíritus protectores y de las reencarnaciones sucesivas después de intervalos más o menos largos de erraticidad. Sexto, los demonios llenan el intervalo que separan el cielo de la tierra. Son el lazo que une el gran todo con el mismo. No entrando nunca la divinidad en comunicación directa con el hombre, por la mediación de los demonios es como los dioses se comunican y hablan con él, sea en el estado de vela o durante el sueño. La palabra daimon, de la que se ha formado demonio, no se tomaba en mal sentido en la antigüedad, como entre los modernos. No se aplicaba exclusivamente a los espíritus malhechores, sino a todos los espíritus en general, entre los cuales se distinguían a los espíritus superiores llamándose dioses, y espíritus menos elevados o demonios propiamente dicho, que comunicaban directamente con los hombres. El espiritismo dice también que los espíritus pueblan el espacio, que Dios no se comunica con los hombres sino por mediación de los espíritus puros, encarnado de transmitir su voluntad, que los espíritus se comunican con ellos durante la vela y durante el sueño. Subsistí la palabra demonio por espíritu y tendréis la doctrina espírita. Poné la palabra ángel y tendréis la doctrina cristiana. Séptimo, las preocupaciones constantes del filósofo, abro comillas, tal como la comprendían Sócrates y Platón, cierro comillas, es la de tener muchísimo cuidado con el alma, menos por esta vida, que solo dura un instante, que por la eternidad. Si el alma es inmortal, ¿no es acaso más prudente el vivir para alcanzar la eternidad? El cristianismo y el espiritismo enseñan esto mismo. Octavo, si el alma es inmaterial, debe pasar después de esta vida a un mundo igualmente invisible e inmaterial, del mismo modo que el cuerpo, cuando se descompone, vuelve a la materia. Solo que conviene mucho distinguir bien el alma pura, verdaderamente inmaterial, que se alimenta como Dios de la ciencia y de los pensamientos. De él, el alma más o menos manchada de impurezas materiales que lo impiden elevarse hacia lo divino y la retienen en los lugares de su morada terrestre. Sócrates y Platón, como se ve, comprendían perfectamente los diferentes grados de desmaterialización del alma. Insisten sobre la diferencia de situación que resulta para ellos de su mayor o menor pureza. Lo que ellos decían por intuición, el espiritismo lo prueba con numerosos ejemplos que pone a nuestra vista. Cielo e infierno, segunda parte. Cierro comillas. Noveno, si la muerte fuese la completa disolución del hombre, sería una ventaja para los malos. Después de su muerte, al quedar libres al mismo tiempo de sus cuerpos, de sus almas y de sus vicios, aquel que ha adornado su alma no con una compostura extraña, sino con la que le es propia, solo aquel podría esperar tranquilamente la hora de su partida para el otro mundo. Esto es decir, en otros términos, que el materialismo que proclama la nada para después de la muerte sería la anulación de toda responsabilidad moral,
ulterior y que por consiguiente un excitante para el mal. Que el malo cree ganarlo todo con la nada. Que el hombre que se ha despojado de sus vicios y se ha enriquecido de virtudes puede solo esperar tranquilamente al despertar a la otra vida. El espiritismo nos enseña, con los ejemplos que pone todos los días a nuestras vidas, cuán penoso es para el malo el tránsito de una vida a otra y la entrada en la vida futura. Abro comillas, cielo e infierno, segunda parte. Capítulo primero, cierro comillas. 10. El cuerpo conserva los vestigios bien marcados de los cuidados que se ha tenido de él o de los accidentes que ha experimentado. Lo mismo sucede con el alma. Cuando se despoja del cuerpo, lleva las señales evidentes que cada uno de los actos de su vida le han dejado. De ese modo, la mayor desgracia que puede sucederle al hombre es el irse al otro mundo con un alma cargada de crímenes. Ya ves, Calicles, que ni tú, ni Polus, ni Gorgias podráis probar que se debe seguir otra conducta que no sea útil para cuando estemos allá. De tantas opiniones diversas, la única inquebrantable es la que vale más recibir que cometer una injusticia. Y que ante todo debe uno dedicarse no a parecer un hombre de bien, sino serlo. Abro comillas, conversaciones de Sócrates con sus discípulos en la prisión, cierro comillas. Aquí se encuentra otro punto capital, confirmando hoy por la experiencia a saber que el alma no purificada conserva las ideas, las tendencias, el carácter y las pasiones que tenían en la tierra. La máxima vale más recibir que cometer una injusticia. ¿No es enteramente cristiana? Es el mismo pensamiento que Jesús expresa en la figura: si alguno os hiere en una mejilla, presentarle la otra. 11. Una de dos: o la muerte es una destrucción absoluta o es el tránsito del alma a otro paraje. Si debe aniquilarse todo, la muerte será como una de esas noches raras que pasamos sin soñar y sin ninguna conciencia de nosotros mismos. Pero la muerte solo es un cambio de moral, el tránsito a un lugar en lo que los muertos deben reunirse. Qué dicha volver a encontrar a los que hemos conocido. Mi mayor placer fuera por examinar de cerca los habitantes de esa morada y de distinguir en ellos, como aquí, a los que son sabios de aquellos que creen serlo, y que aquí los que son sabios de aquellos que creen serlo y que no lo son. Pero ya es hora de separarnos, ya yo para morir y vosotros para vivir. Sócrates a sus jueces. Según Sócrates, los hombres han vivido en la tierra, se vuelven a encontrar después de la muerte y se reconocen. El espiritismo nos los ofrece continuado las relaciones que tuvieron, de tal modo que la muerte no es ni es una interrupción ni una cesación de vida, sino una transformación sin solución de continuidad. Si Sócrates y Platón hubiesen conocido las enseñanzas que Cristo dio 500 años después y las que dan ahora los espíritus, hubiera dicho lo mismo. Esto no tiene nada que deba sorprendernos. Si se considera que los grandes verdaderos son eternos y que los espíritus adelantados debieron conocerla antes de venir a la tierra, ¿a dónde las trajeron? ¿Qué Sócrates, Platón y los grandes filósofos de su tiempo pudieron ser más tarde el número de aquellos que secundaron a Cristo en su divina misión y que fueron elegidos precisamente porque estaban más que los otros en disposición de comprender sus sublimes enseñanzas, que finalmente pueden hoy formar parte del número de los espíritus encargados de venir a enseñar a los hombres las mismas verdades? Decimosegundo, nunca debe volverse injusticia por injusticia, ni hacer mal a nadie por daño que nos hayan hecho. Pocas personas, sin embargo, admitirán este principio y las gentes que sobre este punto están divididas, se presencian las unas a las otras.
¿Acaso no es este el principio de caridad que nos enseña a devolver mal por mal y a perdonar a nuestros enemigos? 13. Por el fruto se conoce el árbol. Es preciso calificar cada acción según el fruto que resulta de ella. Llamarla mala, cuando de ella proviene el mal; buena, cuando de ella nace el bien. Esta máxima, por el fruto se conoce al árbol, se halla repetida textualmente en muchos parajes del Evangelio. 14. La riqueza es un gran peligro. Todo aquel que ama la riqueza no se ama a sí mismo ni a los que están en él, sino una cosa que le es más extraña que lo que está en él. 15. Las más hermosas oraciones y los más bellos sacrificios agradan menos a la divinidad que un alma virtuosa que se esfuerza en parecérsele. Sería muy grave que los dioses acepten más bien nuestras ofrendas que nuestras almas. Por este medio las más culpables podrían hacérseles propicias. Pero no, solo son verdaderamente justos y prudentes aquellos que por sus palabras y por sus actos cumplen con lo que deben a los dioses y a los hombres. Decimos esto: yo llamo hombre vicioso a ese amante vulgar que prefiere el cuerpo al alma. El amor está en todas partes en la naturaleza, que nos convida a ejercer nuestra inteligencia. Se encuentra hasta en el movimiento de los astros. El amor es el que adorna la naturaleza con sus ricos tapices. Pasa y fija su morada en donde encuentra las flores y perfumes. También es el amor quien da paz a los hombres, calma al mar, silencio a los vientos y tregua al dolor. El amor, que debe unir a los hombres por medio del lazo fraternal, es una consecuencia de esa teoría de Platón sobre el amor universal como la ley de la naturaleza. Hubiese dicho Sócrates que el amor no es un dios ni un mortal, sino un gran demonio, es decir, un gran espíritu que preside el amor universal. Esta palabra sobre todo fue la que se le imputó como un crimen. 17. La virtud no puede enseñarse, viene como un don de Dios a la que lo posee. Con poca diferencia es la doctrina cristiana sobre la gracia, pero si la virtud es un don de Dios, es un favor, y podríamos preguntar por qué no se concede a todos. Por otra parte, si es un don, no tiene mérito para el que la posee. El espiritismo es más explícito. Dice que el que la posee, la virtud, la ha adquirido por sus esfuerzos en sus existencias sucesivas, despojándose poco a poco de sus imperfecciones. La gracia es la fuerza con que Dios favorece a todo hombre de buena voluntad para despojarse del mal y hacer el bien. 18. Hay una disposición natural en cada uno de nosotros, y es que nos apercibimos menos de nuestros defectos que de los ajenos. El Evangelio dice: veis la paja en el ojo de vuestro vecino y no veis la paja en la viga en el vuestro. 19. Si los médicos fracasan en la mayor parte de las enfermedades, es porque tratan al cuerpo sin el alma. Y no estando el todo en buena disposición, es imposible que la parte esté buena. El espiritismo da la clave de las relaciones que existen entre el alma y el cuerpo y prueban que existe una reacción continua entre una y otra. De este modo abre un camino nuevo a la ciencia, enseñándola la verdadera causa de ciertas afecciones y le proporciona los medios de combatirla. Cuando conozca mejor la acción del elemento espiritual sobre la economía, fracasará con menos frecuencia. Todos los hombres, a contar desde la infancia, hacen mucho más al que viene. Estas palabras de Sócrates tocan la grave cuestión del predominio del mal en la tierra, cuestión que no se resuelve sin el conocimiento de la pluralidad de mundos y del destino de la tierra, en la que solo habita una fracción muy pequeña de la humanidad. Solo el espiritismo da la solución, que se desarrolla más adelante en los capítulos 2, 3 y 5. Número 21. La verdadera sabiduría está en no creer saber lo que no se sabe. Esto se dirige a los agentes que critican lo que ignoran por completo.
Platón completa este pensamiento de Sócrates diciendo: procuremos antes, si es posible, hacerles más circunspectos en palabras, si no nos ocupamos de ellos, y no busquemos sino la verdad. Procuremos instruirnos, pero no nos injuriemos. Así es como debe obrar los espíritus con respecto a sus contradictores de buena o mala fe. Si Platón viviese hoy, encontraría las cosas poco más o menos como en su tiempo, y podría usar el mismo lenguaje. Sócrates encontraría también quien se burlase de su creencia en los espíritus y le tratasen de loco, lo mismo que a su discípulo Platón. A causa de haber profesado Sócrates estos principios, cayó en el ridículo primero. Después fue acusado de impío y condenado a beber la cicuta. Tan cierto es que las grandes verdades nuevas, sublevando contra ella los intereses y las precauciones que destruye, no pueden establecerse sin lucha y sin hacer mártires.